El tiempo entre cuando Jesús nació y cuando comenzó a enseñar, alrededor de 30 años, no es muy conocido. La gente llama a este tiempo sus años perdidos o años silenciosos porque la Biblia no dice mucho sobre ellos. La gente ha conjeturado mucho sobre dónde estaba Jesús y qué estaba haciendo durante este tiempo. Aunque la Biblia no nos da muchos detalles, podemos deducir algunas pistas mirando lo que dice la Biblia. Con lo que sabemos sobre la historia y la cultura del lugar donde vivía Jesús. Solo el Evangelio de Lucas habla de Jesús cuando tenía 12 años. Dice que Jesús fue con sus padres a Jerusalén para un evento especial llamado la Fiesta de la Pascua. Después de la fiesta, sus padres se fueron a casa, pensando que Jesús estaba con ellos. Pero se quedó en Jerusalén sin que ellos lo supieran. Cuando volvieron a buscarlo, descubrieron a Jesús hablando con maestros religiosos en los tribunales del templo. Esta es la última vez que la Biblia habla sobre Jesús como un niño. Esta historia muestra que incluso cuando era joven, Jesús tenía una comprensión notable de las cosas espirituales. Sugiere que se estaba preparando para su misión especial en la tierra. Después del evento en Jerusalén, Jesús regresó con su familia a Nazaret y les obedeció. Esta es la última vez que la Biblia habla sobre Jesús como un niño hasta que aparece en el río Jordán. Recuerda, ser bautizado por Juan el Bautista cuando era un hombre adulto listo para comenzar a enseñar. Entonces surge la pregunta: ¿dónde estaba Jesús entre los 12 y los 30 años? Hay muchas historias y escritos que intentan completar estos años perdidos, pero la mayoría de los académicos no piensan que estas historias sean históricamente precisas. La Biblia no dice nada sobre este tiempo, pero podemos hacer algunas suposiciones educadas basándonos en lo que sabemos sobre la historia de esa época. Una posibilidad es que entre las edades de 12 y 30, Jesús se quedó en Galilea con su familia. Podría haber aprendido el oficio de carpintería de su padre terrenal, José, y trabajado junto a él. Esta idea parece probable porque Nazaret se menciona a menudo como la ciudad natal de Jesús en los relatos de la Biblia. La Biblia también se refiere a Jesús como el hijo del carpintero y el carpintero, lo que sugiere que ser carpintero fue una parte importante de su vida adulta temprana en Nazaret. Es posible que continuara trabajando como carpintero o constructor en Séforis, una ciudad cercana a solo 4 millas de Nazaret. Esta ciudad estaba creciendo mucho cuando Jesús era joven, debido a que los romanos gobernaban allí. Trabajar en Séforis podría haber expuesto a Jesús a nuevas culturas e ideas, lo que podría haber sido útil para sus enseñanzas posteriores. Otra idea es que en la Palestina del siglo I, la mayoría de los niños judíos recibían educación en la sinagoga local a partir de los 5 años. Es posible que Jesús también recibiera esta educación mientras crecía. Entonces, entre las edades de 12 y 30, Jesús podría haber estado trabajando como carpintero en Nazaret y posiblemente en Séforis, aprendiendo y adquiriendo experiencias que más tarde influirían en sus enseñanzas. Podría haber también recibido educación en la sinagoga, como otros niños judíos en ese momento. Probablemente, Jesús tuvo una educación judía típica que implicaba memorizar la Torá, aprender hebreo, estudiar a los profetas y escrituras y debatir sobre la escritura. Esta educación probablemente le proporcionó un gran conocimiento de la Biblia y la capacidad de enseñar bien, como se menciona cuando la gente admiraba las palabras sabias y amables que pronunció durante su ministerio, como se menciona en Lucas 4:22. Como un joven judío devoto, Jesús habría seguido costumbres judías como estudiar la Torá y los profetas, asistiendo a la sinagoga, observando festivales religiosos y trabajando para mantener a su familia. Podemos entender un poco sobre este tipo de crianza cuando Jesús regresó para enseñar en la sinagoga de Nazaret como adulto, y sus vecinos se asombraron de su sabiduría, preguntándose cómo el hijo del carpintero podía poseer tal conocimiento, lo que está escrito en Mateo 13, 54-56. Probablemente aprendió de varios maestros judíos, estudiando la Torá y los profetas bajo rabinos, posiblemente incluso viajando para aprender de maestros conocidos. Lucas sugiere que incluso siendo un niño, Jesús impresionó profundamente a los maestros del templo según Lucas 2:46-47. Aunque la Biblia no lo indica directamente, es probable que Jesús continuara estudiando las Escrituras y debatiendo su significado con los maestros debido a la profundidad de su comprensión de la Biblia. Es probable que Jesús viajara más allá de Nazaret durante los años no mencionados en la Biblia. Hay una pista de que visitaba regularmente Jerusalén cada año con sus padres para la fiesta de la Pascua cuando tenía 12 años. Esto sugiere una práctica habitual, ya que viajar las 70 millas entre Galilea y Jerusalén era parte de la vida devota judía. Algunas personas han adivinado que Jesús pudo haber viajado al este durante estos años perdidos para aprender de maestros sabios y místicos, pero no hay evidencia de esto en la Biblia o la historia. Jesús mismo dijo que su sabiduría provenía directamente de Dios, no de maestros humanos. También se movió mucho durante su ministerio en Judea, por lo que es posible que viajara a otros lugares.
También es sugerido por algunos estudiosos que Jesús pudo haber pasado tiempo en el desierto en retiros espirituales prolongados para prepararse para su ministerio, similar a Juan el Bautista. Más tarde, Jesús ayunó durante 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio. Un acto significativo que se asemeja a las prácticas de varios profetas del Antiguo Testamento, como Moisés y Elías, quienes pasaron tiempo en el desierto antes de su trabajo profético. El desierto servía como un lugar de soledad donde Jesús podía meditar, orar y conectarse profundamente con Dios, lejos de las distracciones cotidianas. El Evangelio de Juan menciona que Jesús fue a lugares aislados, como montañas y el desierto varias veces, para orar solo durante periodos prolongados antes de momentos importantes en su ministerio, como se menciona en Juan 6:15 y Juan 11:54. Es probable que durante sus años perdidos, Jesús pasó mucho tiempo en retiro espiritual, buscando comunión con Dios y preparándose para su futuro trabajo. Además de oración y retiros espirituales, Jesús probablemente dedicó considerable tiempo a estudiar las escrituras hebreas y sumergirse en la palabra de Dios. Su habilidad para citar la escritura fácilmente durante su ministerio respalda esta idea. Cuando fue tentado por Satanás en el desierto antes de comenzar su ministerio público, Jesús respondió citando pasajes de Moisés y Deuteronomio 3 veces, como se relata en Mateo 4:1-10. Sus frecuentes referencias a las Escrituras indican que tenía un fuerte conocimiento de ellas y podría haber memorizado gran parte de ella. A medida que Jesús crecía, es posible que surgieran tensiones dentro de su familia con respecto a su identidad como el Mesías. Incluso durante su ministerio, los evangelios mencionan que sus hermanos dudaban y se burlaban de él, negándose a creer en sus afirmaciones mencionadas en Juan 7:3-5. Este escepticismo probablemente comenzó antes, cuando el sentido divino y la misión de Jesús se hicieron más evidentes. Es probable que Jesús realizara muchos milagros durante los años no mencionados en los evangelios, como se indica en Juan 21:25. Los evangelios dan solo una visión de sus obras y acciones durante un corto tiempo. Cuando Jesús comenzó a realizar milagros en Galilea, la gente ya sabía sobre las cosas extraordinarias que había hecho, mencionadas en Lucas 4:23, sugiriendo que era conocido por realizar milagros incluso antes de comenzar su ministerio público. Para cuando Jesús tenía alrededor de 30 años, de acuerdo con las costumbres judías, se esperaba que los hombres estuvieran casados y tuvieran familias. Sin embargo, los evangelios nunca mencionan que Jesús se casó o tuvo hijos, lo cual era inusual para un hombre judío tradicional. Este estado de soltería podría sugerir que Jesús estaba esperando el momento adecuado para comenzar su ministerio público. En cambio, los años perdidos probablemente se pasaron preparándose tranquilamente para su próxima misión de una manera humilde y oscura. Aunque los detalles de dónde estuvo Jesús durante esos 18 años son intrigantes, lo que realmente importa es quién se reveló a sí mismo, cuando se dio a conocer públicamente como el Mesías. Más significativamente, los años perdidos fueron un tiempo de preparación espiritual y estrecha conexión con Dios Padre como Jesús esperó el momento adecuado para comenzar su ministerio. Jesús conocía su identidad y misión en la tierra desde una edad muy temprana, pero respetaba el tiempo establecido por el Padre. En los años antes de comenzar su ministerio público, Jesús dedicaba tiempo a la oración, al estudio de las Escrituras y a confiar en la provisión y el plan de Dios, como se menciona en Juan 8:28-29. Trabajó para mantener a su familia y creció en sabiduría y estatura, de acuerdo con la descripción en Lucas 2:52. La vida tranquila y relativamente desconocida de Jesús antes de su ministerio público se alinea con la naturaleza humilde de su misión. Filipenses 2:7 describe cómo Jesús asumió el papel de un siervo y abrazó una vida ordinaria como obrero judío. Vivió obedientemente con sus padres terrenales mientras esperaba el momento de Dios. Cuando recibió la llamada para comenzar su ministerio alrededor de los 30 años, Jesús estaba completamente preparado. No perdió tiempo e inmediatamente comenzó a predicar sobre el reino de Dios, enseñando con autoridad, seleccionando a sus discípulos y comenzando la obra de salvación que fue enviado a realizar. A pesar de que hay misterio en torno a los primeros años de Jesús entre los 12 y los 30, la evidencia de las Escrituras sugiere que este tiempo se pasó principalmente viviendo una devota vida judía en Galilea. Jesús se centró en estudiar la palabra de Dios, orar, trabajar para mantener a su familia y esperar pacientemente el momento adecuado según el plan de Dios. Los elementos silenciosos y fundamentales de la oración, el estudio de las Escrituras y la obediencia establecidos durante los años perdidos de Jesús fueron cruciales para prepararlo para el propósito final de su vida. Si bien podemos hacer suposiciones informadas sobre lo que pudo haber sucedido durante esos años, la historia completa sigue siendo desconocida. Dios eligió mantener gran parte de la vida de Jesús antes de su ministerio en privado.
Como se afirma en Juan 21:25, si se escribieran todos los detalles de las acciones de Jesús, el mundo no tendría suficiente espacio para todos los libros. Al final, son los 3 años del ministerio activo de Jesús que Dios detalló extensamente para nuestro entendimiento y salvación. Dale like y suscríbete y que Dios te bendiga.